Bueno, vamos a continuar con la clase que habíamos empezado de todo lo que fue estábamos justamente en la expulsión de los Yehudim de España. Ya se extrañaba, la verdad, que de esta clase. Bueno, hoy está muy interesante. Vamos a ver todo exactamente, justamente cuándo salieron los Yehudim de España y cómo ese mismo día también salía Cristóbal Colón, y vamos a ver quién era verdaderamente este famoso personaje llamado Colón. Ahora vamos a ver todo, exactamente, ahora vamos a ver, justamente vamos a ver todo eso. Primero que todo tenemos que ver, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los Yehudim fueron expulsados de España después de haber vivido 1500 años continuamente en España? Algo impresionante. Si nada más nos ponemos a pensar en México, ¿cuántos años tenemos viviendo? Podemos una cuarta, quinta generación, vamos a decir, ¿sí? Unos 100 años, 120 años. Bueno, en España los Yehudim teníamos viviendo 1500 años ininterrumpidamente. Algo impresionante, y de repente, de la noche a la mañana, con una patada, nos mandan a volar, así porque sí. El rey Fernando, la reina Isabel, la católica. Vimos cómo en las últimas clases, como Rabbi Isaac Abravanel le imploraba a los reyes católicos que los deje permanecer en España, incluso también con el otro rabino que era el representante ante la corte, don Abraham Señor también. Al final vimos cómo él se terminó convirtiendo y quedándose. Rabbi Isaac Abravanel se fue, y muchos de los Yehudim se fueron. Él mismo, Rabbi Isaac Abravanel, que es una fuente directa de alguien que vivió en ese momento, él escribe como 300.000 Yehudim se habían exiliado de España. ¿A dónde? A diferentes lugares. Él escribe: a donde nos lleve el viento, porque ni siquiera había lugares donde llegar. Muchos les cerraban las puertas. Hay un libro que se llama Shevet Yehudá, que lo vemos acá, que lo estoy mostrando. Es de un rab que vivió en aquella época, justamente. Se llama Rab Shlomo Ibn Bergan. Él vivió justamente en esa época, y él escribe algo que él mismo le tocó vivir cuando los expulsaron de España. Nada más para entender, por ejemplo, el Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, también fue expulsado de España. Nada más él tenía 4 años. Él había nacido en 1488, y en 1492 lo expulsan, tenía 4 años, con su papá, que era el Rabbi Efraín Karo, que era un Talmid Jajam muy grande, y muchos de los grandes Jajamim habían salido justamente en esta época de España. Él escribe, él es un testigo real de los hechos que cuenta este rabino, que incluso esto que les voy a contar lo relata en hebreo, en este libro que vemos acá en pantalla, que se llama Shevet Yehudá. La vara de Yehudá también está en español, se ha traducido. Está escrito en este libro un caso que ocurrió. ¿Cómo? Rabbi Shlomo Ibn Berga se llama. Era uno de los jajamín de aquella época. Ahí está el nombre, ahí lo pueden ver, jajam. Bueno, este fue impreso en Ámsterdam, acá lo ven, en la casa de Emanuel Benveniste. Jajam Arrofé era doctor también, Rabbi Shlomo. Este es el libro que él escribió. Bueno, está escrito en este libro un caso que ocurrió con un barco que había salido de España, uno de los tantos embarcaciones que salían de España con los Yehudim, lleno de Yehudim expulsados, en el cual estaban hacinados. O sea, iban en el barco, pero, a ver, los que cupieran, así venían en el barco. Y él relata varios sucesos que ocurrieron, algo difícil. Él dice que muchos se enfermaban en los barcos de peste, dentro de las galeras, dentro de los barcos. Entonces, en una ocasión, el capitán de uno de los barcos, cuando vio que todos se estaban contagiando de la peste que traían, él mismo, o sea, el mismo capitán corría riesgo también. Era un cristiano el capitán, no era un yudí. Él corría riesgo de contagiarse, entonces decidió dejarlos abandonados en una isla desértica. Esto fue uno de los barcos. Baja a todos los Yehudim y los deja abandonados en una isla desértica a su suerte. Allí murieron la mayoría de hambre. Muchos
caminaron y caminaron hasta poder encontrar algún lugar habitado. Así eran dejados en lugares donde sea. Algunos barcos partían sobrecargados de gente e incluso no aguantaron y se hundieron en el fondo del mar, porque estaban sobrecargados los barcos y se hundían. O sea, estos exiliados que salían de España todavía tuvieron que, uno dice, bueno, ya, los expulsaron de España. No, todavía era lo que faltaba vivir, lo que faltaba, las situaciones que vendrían. Otros se incendiaron incluso, otros barcos se incendiaron en alta mar. Todo esto lo cuenta un testigo presencial, un testigo directo que escribe este libro, Shevet Yehuda. Algunos malvados capitanes arrojaban a los Yehudim al agua y les robaban todas sus posesiones. Directamente traían los marineros y los arrojaban al agua. Otros Yehudim eran vendidos como esclavos a los piratas o en algún puerto, donde llegaban a algún puerto y ahí los ponían en el mercado de esclavos y así eran vendidos como esclavos. Otros fueron abandonados en tierras deshabitadas en las costas de África. Muchos, por el peligro por el peligro del mar, habían viajado por tierra. O sea, por eso muchos se fueron, la mayoría, muchos se fueron a Portugal. Portugal era viajar por tierra, no necesitaba viajar por mar. Nada más que en Portugal tenían que abonar 8 cruzados cada uno para poder entrar. El rey les había puesto una cuota para poder entrar. Eso después lo vamos a hablar en las siguientes clases, lo que pasó luego en Portugal. Entonces, muchos que viajaban por tierra incluso fueron asesinados por ladrones, que los atacaban para robarles lo que llevaban, o por animales salvajes, o iban deambulando de un lado a otro hasta que morían de hambre, o por enfermedades, o por clima. Uno dice, bueno, está bien, terminaron, salieron. No, de los 300.000 que salieron, muchísimos Yehudí murieron en el camino. Había entre ellos, y esto lo relata también el libro, un Yehudí que iba también exiliado con su esposa y sus 2 hijos, y también eran de los que habían abandonado en una isla desértica, que muchos habían fallecido. Este Yehudí iba con su esposa, sus 2 hijos, y caminaron durante mucho tiempo para encontrar una civilización, encontrar un lugar habitado, encontrar gente en una isla desértica. La mujer de este señor era una mujer de familia muy noble, una familia distinguida, una familia rica en su momento. Y no estaba acostumbrada a estar caminando tanto por la selva, sin zapatos. O sea, era una mujer, hay gente que está acostumbrada, esta mujer era una mujer muy fina, no estaba acostumbrado. Se desmayó la mujer y murió de todas esas angustias y de cansancio porque ella no estaba preparada para este trajín, para estas corridas. El hombre siguió caminando después de enterrarla y incluso iba cargando a sus 2 hijos que también se habían enfermado de peste, sus 2 hijos pequeños. El hombre ya había dejado a su mujer y iba ahora cargando a sus 2 hijos. Al final él cae desmayado también, después bajo el sol. También hay que acordarse que estamos hablando que era agosto. Agosto es lo más calor, donde era impresionante el calor que hacía en una isla desértica. Cuando se levanta del desmayo, se despierta, se encuentra que sus 2 hijos pequeños también habían fallecido. O sea, falleció su esposa, sus 2 hijos. Cuando entonces escribe esto, lo voy a leer un poco en hebreo y lo voy a traducir porque es digno escucharlo en hebreo como escribe acá en este libro este testigo presencial. Entonces, esta persona, Kam al Raglab Beamar, se paró sobre sus pies y dijo, Ribono shel olam, arbe ata ose kedei sheani asobet dati. Dios, mucho estás haciendo para que yo abandone la religión. Tú me estás forzando a que yo abandone el dat, la religión. La expulsión desde que tuvimos que abandonar España, nuestras casas, nuestros campos, nuestras pertenencias, el viaje por mar, las angustias, las enfermedades, la muerte de su esposa, la de sus hijos. Imagínense todo, era algo impresionante lo que vivían. Y él dijo así, ¿y dónde están los 300.000 Yehudim que salieron conmigo? O sea, no justamente con él, pero salieron de España. Aquí estoy yo solo en una isla deshabitada con los 2 hijos muertos a su lado. Y dice así en hebreo, Arbe ata ose kedei sheani asobet dati. Tú, Dios, haces mucho para que yo abandone mi religión. Te da neemaná. Boreolán, tienes que saber algo muy claro. Está hablando con Dios.
Sheal Korhan Sheyoshbe Shamaim, que a la fuerza de los que habitan en el Shamaim, de Dios y de los Malachim, aún a la fuerza, que ellos no quieren que yo, o sea, que ni tú ni los Malachim quieren que yo siga en el camino de la religión, en el camino del judaísmo. Yehudí ani be Yehudí eye. Yo soy Yehudí y voy a permanecer siendo Yehudí, aunque no quieras. Le está diciendo Borei Olam. Y aunque los Malachim y tú no quieras, velo yoil kol ma she'ebeta betavi alay. Y no va a servir de nada lo que me hiciste y lo que me vas a hacer. Y perdiste, Borei Olam. Así está escrito en el libro. Porque si tú querías que yo abandone, no voy a abandonar el judaísmo. Todas las pruebas que me traigas y que me mandes no te van a servir de nada para que yo te abandone. Y sigue escribiendo, voy a pegarme a ti aunque me eches y me persigas. Y aunque de aquí en adelante me mandes más sufrimientos, igual me voy a pegar a ti. Beasaf mina afar u mina asabim, y agarró un poco de la tierra y del pasto que tenía a la mano, Bejisá et agufiot, y tapó los cuerpos de sus hijos. Bealach levakesh yishub, y fue a buscar un lugar habitado, o sea, ya sin esposa, sin hijos. Imagínense lo que sufrieron. Y la emuná, cómo una persona después de sufrir tanto todavía desafía a Borei Olam, lo desafía a Dios. Tú quieres que yo abandone, perdiste, no me voy a abandonar, no te voy a abandonar, te voy a seguir a todos lados. Siendo esta la mayor tragedia que golpeó a los Yehudim desde la época romana, o sea, después de la época romana, esta fue la mayor tragedia, la expulsión de España, que fue algo que estremeció al pueblo Yehudí. Los rabinos que habían sido expulsados de España, o sea, muchos jajamim, querían buscar una explicación. Entonces, siempre hay que buscar una explicación. Ya dijimos varias veces que a veces no podemos encontrar todas las explicaciones, pero nuestro deber es buscarla. No podemos decir, no entendemos y se acabó. No siempre podemos llegar a la respuesta, pero nuestro deber siempre es buscar explicaciones. Los grandes rabinos que habían sido expulsados de España intentaron dar algunas posibles respuestas a la expulsión de los Yehudim de España después de haber permanecido 1500 años. Entre las razones dadas, una de las razones, ¿cuál fue? Lo que los jajamín explicaron en su momento, estaba, primero que todo, el excesivo estudio de la filosofía no judía. La gente era amante de la filosofía no judía y se apartaba un poco del estudio de la Torá para entrar en otros estudios, la cual debilitó la fe judía en tiempos de crisis. En tiempos difíciles, una persona tiene que estar bien asentado, pero si una persona no tiene esa base fuerte de la Torá, puede estar bien, pero en el momento de difícil, en el momento de pruebas, de nisayón tan grandes, ahí es donde la persona empieza a flaquear. Otro de los motivos fue las conversiones masivas que comenzaron en 1391, o sea, 100 años antes habían empezado conversiones masivas. Estos son cuadros de aquella época, cómo los judíos iban y se convertían en la iglesia. Entonces, esas conversiones masivas que habían empezado en 1391, la cual hasta entonces nunca había sucedido nada igual en una escala tan grande. Nunca. Desde la época de la destrucción del Bet HaMikdash, nunca había existido una conversión tan masiva como la de España. Habíamos dicho de que desde el primer Bet HaMikdash ya vivía gente en España. No desde el segundo, desde el primer Bet HaMikdash ya vivía gente. De la época del rey Ahab ya vivía gente, no masivamente, no mucha, pero vivían Yehudim en España. Así lo trae el Naví, Obadia, que era secretario, era un profeta, secretario del rey Ahab, y él escribe que el Galut Asher Bisfarad, el Galut que se fueron y que están en Sefarad, en España. O sea, él mismo escribe ya desde la época del rey Ahab. Otro de los motivos, y esto también hay que tomarlo muy en cuenta, que escriben los jajamín, y lo escribieron hace 500 años, cuando los mismos jajamín, los que habían sido expulsados de España, uno era el motivo de la filosofía, otro era el motivo de la conversión, y otro de los motivos que escriben los jajamín, que fue uno de los motivos de la expulsión, fue la ostentación de la riqueza y el poder por parte de los Yehudim.
ostentaban mucho más que los goim. Tenían sus carros, tenían sus casas, tenían sus caballos, tenían sus campos. Uno de los motivos fue, y esto lo escribieron hace 500 años, la ostentación de toda la riqueza que tenían los Yehudim de clase alta, la cual provocó y despertó la envidia de los gentiles y llevó a que se expandiera por toda España el odio hacia los judíos. Este fue otro de los principales motivos de la expulsión de los judíos de España después de 1500 años. Hay que tomarlo también mucho en cuenta esto. El 31 de marzo, sabemos, ya sabemos que fue justamente el 31 de marzo había sido el decreto de expulsión de 1492 y les habían dado 3 meses, después les dieron un mes más de prórroga tenían chance de salir, o sea, les dieron unos meses para que puedan rehacer sus cosas, vender sus cosas y salir. Pero el decreto esencialmente fue puesto el 31 de marzo. El 31 de marzo de 1992, o sea, estamos hablando 500 años exactamente después de la expulsión de los Yehudim de España, justamente 500 años después de que se firmara el edicto de expulsión, el rey Juan Carlos de España se presentó en la sinagoga principal de Madrid, en la calle Balmes, número 3. Ahí se presenta el rey y la reina, el rey Juan Carlos y la reina Sofía, se presenta en el Bet Knesset principal de Madrid con una kipá y acompañado de su esposa, la reina Sofía, y el entonces presidente de Israel, Chaim Herzog. Él se presenta justamente 500 años después, el 31 de marzo, cuando se hizo el edicto de expulsión, ese día se presenta 500 años después el rey de España. La expulsión había sido el 31 de marzo de 1492, justamente ese día, 500 años después. El rey da un discurso en el Bet Knesset, aquí lo ven al rey, juntamente con el rabino, y él da un discurso, y él expresa en el discurso exactamente, voy a leer las palabras como las dijo el rey en ese momento. Que el odio y la intolerancia nunca más provoquen desolación y exilio. Que seamos capaces de construir una paz próspera y pacífica, basada en la concordia y el respeto mutuo. Sigo diciendo lo que dijo el rey y a ver si ustedes se dan cuenta de un detalle. Lo que importa no es el recuento de nuestros errores o de nuestros éxitos, sino la voluntad de pensar y analizar el pasado en términos de nuestro futuro y la voluntad de trabajar juntos para lograr un noble objetivo. Estas son palabras textuales del rey en el Bet Knesset. Este es un resumen de lo que él dijo, pero si vemos acá, él nunca menciona la palabra perdón. O sea, no pide perdón a los judíos que los echamos de la tierra de España. En todo el discurso no menciona la palabra perdón. Dice que hay voluntad de pensar, analizar en términos de nuestro futuro, la voluntad de trabajar juntos para lograr un noble objetivo. Todo está muy bonito. Pero perdón, el rey no pidió perdón por la expulsión de los judíos de España. ¿Por qué? Porque al hacerlo sería desleal con la historia española, que considere la unificación del país bajo el gobierno cristiano como uno de los más nobles emprendimientos. O sea, ellos no pueden reconocer, no pueden pedir perdón, porque sabe que lo que hizo la reina, Isabel la Católica y el rey, fue unificar en una sola fe, en una sola religión, a toda España, y ellos no pueden venir a decir ahora que no, que está mal, que no teníamos que haberlo unificado. Por eso no pidió perdón el rey. Sin embargo, el decreto de expulsión en ese momento fue legalmente revocado y ahora los judíos pueden vivir libremente en España. La pregunta, obvio que me imagino que todo el mundo pregunta también, ¿hubo jerem para volver a España? ¿Hubo los jajamín dictaron en alguna ocasión un jerem, ¿sí? Una excomulgación para que no vuelvan los Yehudim a España después de haberlos expulsados? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos. Hubo quienes afirmaron que los líderes judíos, los rabinos, debían haber promulgado un jerem, una prohibición en España, también como fue después en Alemania, también en la Shoah.
que los jajamín tenían que haber promulgado un decreto de un jerem para la gente que no vuelva a vivir a Alemania y a España, y que ningún pie judío pise su suelo. Tal acción no es nueva en la historia, porque se dice que en verdad los judíos cuando habían sido expulsados de España en 1492, habían promulgado una prohibición similar, o sea, algo de decir que no, los judíos no puedan volver. Se dice, no es algo que está 100% comprobado. Por ejemplo, según la tradición, el popular apellido toledano, que hay muchos, jajamín, hay mucha gente, significa Toledo no. A Toledo no volvemos. Cuando salieron de Toledo se pusieron toledano. Toledo no. A Toledo no volvemos más. No volveremos a la ciudad de Toledo. Así hay una tradición. Pero la realidad histórica es que el jerem se había hecho, pero no con España, ni tampoco con Alemania. Se hizo en la confirmación en un pincás, en una libreta, que era un libro de los registros de... Había como un Bad, se llama Bad Arba Alasot, Bad de las cuatro naciones. Se había hecho en otra ocasión, que fue, vamos a verlo más adelante, en las persecuciones de Gemelnitsky, que fue los cosacos, que fue tremendo, pero fue más adelante, en 1649. Ahí sí se formaron se formuló un decreto de jerem para no volver, que una prohibición que se acató en Lituania, en Polonia y en Turquía de no habitar la tierra de Ucrania. Ucrania es donde pasó todo el decreto de los cosacos en 1649, algo tremendo que cuando lleguemos al momento lo vamos a estudiar. Sin embargo, en España ni en Alemania no está claro si esas prohibiciones tienen efecto en 1492 o entraron en vigor mucho después en 1649, no se supo, porque nunca está escrito, ni vimos nada escrito si hubo un jerem o no para volver a España. Entonces, de todas maneras, aun cuando no hay una prohibición legal, no podemos evitar a veces sentir un sabor amargo cuando uno va a Alemania o cuando uno va a España, a Filus y va a conocer las cosas, pero siempre siente ese sabor amargo de que de aquí nos expulsaron. ¿Y cómo regresan? Esa es la cosa. El yehudí a veces se olvida de las cosas, entonces regresamos. ¿Cómo regresan? Pregúntale a los 50.000 yehudí, o hoy 30.000 que viven en España. Pero bueno, así es, desgraciadamente así es. A veces se siente, no hubo un jerem, pero a veces se sienten un sabor medio amargo de todo lo que vive. Acá está el rey con la reina en el Bet Knesset. Acá lo pueden ver cuando estaba dando el discurso, el rey con la reina Sofía en el Bet Knesset. Este es el edicto de expulsión. Pero justamente cuando el 31 de marzo dictan ese edicto de expulsión y le dan 3 meses, o sea que era abril, mayo y junio, pero luego la reina tuvo un poquito de consideración y dijo, le voy a dar 1 mes más para que terminen de vender. Así, la reina muy buena, nos dio un poquito. Igual no podían llevarse nada, ¿sí? Que traten de vender lo que puedan y a ver dónde se van. Sí. ¿Cuántos judíos salieron en total de España? Es lo que dijimos, Rabbi Isaac Abravanel cuenta, hay muchas cuentas, pero la que más nos basamos, los Yehudim, es la de Rabbi Isaac Abravanel, que es la fuente verídica, porque él salió con los Yehudim y él dice que fueron 300.000. Pero al final, pero antes... Antes habían salido otros 100.000. Sí, entonces 400 y otros 400 se convirtieron. O sea, 800.000. Había 800.000 Yehudim en España, desgraciadamente 400.000 se convirtieron y hoy en día siguen viviendo sus descendientes en España. Y 400.000 salieron, 100.000 antes y aproximadamente, y 300.000 cuando fue la expulsión. 200.000 los mataron. Mataron a muchos también, pero los que mataron muchos eran marranos también, la mayoría eran los que se habían convertido ya de antes. Justamente, entonces dieron 1 mes más de plazo y el plazo se terminaba el 31 de julio de 1492. Quiere decir que a partir del 1 de agosto a las 001 de la mañana no podía quedar ningún yehudí en España. Y el yehudí que se lo encuentre en España, ya sea yehudí verdadero, judío o marrano, lo que sea, porque ahora sí la ley era para todos, el decreto era para todos, no como antes. Antes dijimos que la Inquisición, hasta que no había sido la expulsión, perseguía solamente a los conversos, a los marranos, no al yehudí abiertamente, a él no lo perseguía. Pero a partir de la expulsión, ahora sí empiezan a perseguir
a los judíos, y el que se encuentre, el que deje un pie, que lo encuentren en España, ahí sí lo mataban en la hoguera. ¿Cuándo era eso? A partir del 1 de agosto, de las 0 horas de la noche, no podía quedar ningún judío. Ese decreto, como dijimos, tenía fecha 31 de marzo, y les daba un plazo después de 4 meses, 3 y después uno más, para que los judíos se conviertan. Tenían dos posibilidades: o convertirse y quedarse en España, o marcharse. Eran las dos posibilidades que tenían de los judíos. Como dijimos, ese plazo vencía el 31 de julio, y hubo un personaje llamado Colón, Cristóbal Colón, que ordenó, vamos a ver cómo fue y convenció a los reyes para hacer una expedición. Y vamos a ver todo, cómo entró en todo ese tema Colón. Y él ordenó embarcar a quienes serían partícipes de las tripulaciones de las 3 naves. Él tenía 3, le pusieron 3 carabelas, las 3 naves, la Santa María, la Pinta y la Niña, eran las que él iba con esas carabelas. Y ordenó, la expedición se ordenó después de tantas idas y venidas. Los reyes no querían, pero al final aceptaron, y se programó para el día 2 de agosto. El día 2 de agosto tenían que partir de España esas carabelas. Pero vamos a ver que... ahora vamos a ver toda esta clase. Sin embargo, él hace subir a todos el 31 de julio, a toda la gente que iba a viajar con él, la tripulación, pero ¿por qué los hace subir el 31 de julio? Si todavía faltaban 2 días para salir. El barco estaba programado salir el 2 de agosto, entonces ¿por qué los hace subir? ¿Quién sube? Hoy, alguien se va a un crucero, ahí están todas las comodidades habidas y por haber, nadie se sube 2 días antes al crucero antes de partir. Se sube en el mero día o hasta la tarde cuando va a salir. Pero ¿quién? Y eso que ahí están todas las comodidades. Bueno, imaginemos acá unos barcos que no había ninguna comodidad y todos se subían. Obligó Colón a subir a toda la tripulación 2 días antes. O sea, el barco iba a salir el 2 de agosto y tenían obligación de subir antes de las 11 de la noche del 31 de julio. Los obliga Colón a subir a toda la tripulación a los barcos. El día de la expulsión. El día de la expulsión los obliga a subir, pero ¿por qué los obliga a subir si faltan 2 días para que salga el barco? ¿Quién sube 2 días antes? No hay comodidades en el barco para estar acá. No hay. Era ir y meterse a ver a dónde. O sea, entonces, sin embargo, como dijimos, pero Colón, lo increíble fue que tampoco salió el 2 de agosto. Era el día que tenía que salir. Y los historiadores hasta ahora no entienden, porque ese era un día de sol radiante, era un día de ese sol de la costa del sol de España, algo salía del puerto de Cádiz. No había ningún factor que impedía el salir, no había oleaje fuerte, estaba todo tranquilo, pero Colón decidió el 2 de agosto tampoco salir. Dijo, hasta mañana. Ese día era Tisha B'Av, el 2 de agosto. Vamos a ver. Bueno, entonces... Él, cuando emprende el viaje a lo que se llamaba las Indias, vamos a ver cuál era la intención de Colón. En la bitácora que él escribe, en las páginas correspondientes, él iba escribiendo un diario, en las páginas correspondientes al 31 de julio de 1492, él registraba que en el puerto de Cádiz, que era el puerto de Palos, en la ciudad de Cádiz, donde él salía, se hallaba desbordado el puerto de navíos cargados con judíos que escapaban de Sefarad. Esto escribe él. El día que yo iba a salir, ese día estaba lleno de barcos que salían los judíos de Sefarad. Así escribe él. Estas son palabras textual de Colón. Era el último día del periodo de gracia que habían concedido los reyes católicos a los judíos. Después de esto, los restantes que allí se quedaron cayeron en las terribles manos de la Inquisición. Así escribe Colón. Uno de los historiadores de esa época asegura que el mandato, o sea, justamente la Inquisición, cuando estuvo con el mandato del infame Tomás de Torquemada, que habíamos visto también que era nieto de judíos, él estuvo a cargo de la Inquisición. En su mandato, solamente de 8 años, fueron quemadas más de 10.000 personas. Imagínense, 10.000 personas quemadas en la hoguera solamente en el mandato de Tomás de Torquemada. Y un número superior a otras 100.000 sufrieron penas y torturas. Esto solamente fue en el mandato del primer inquisidor,
general, que era Torquemada. Bueno, pero ¿qué fue lo que llevó a Cristóbal Colón a embarcarse a una aventura desconocida? Porque no sabían ni a dónde iban, ¿sí? Sabían que iban, vamos a ver que él quería demostrarles, según lo que él entendía, siempre se sabía de América, de Europa, había la ruta que ya se había encontrado, la ruta por abajo de África, que llegaban hacia Asia, hacia el lugar, hacia donde está Asia. Pero él decía que también podía llegar, como el mundo es redondo, él podía llegar a Asia, en lugar de ir por el este, él podía ir por el oeste, para atrás. Hasta ese momento era desconocida esa ruta, nadie se imaginaba que podían llegar por el oeste. Él decía así, nunca se imaginó que se iba a encontrar en el medio con el continente americano. Quitemos del globo terráqueo, del mapa, el continente americano, uno sale de Europa y llega a China. Pero nada más que él no sabía que en el medio estaba todo un continente americano que nunca supo tampoco que fue el continente americano. Es lo que vamos a hablar ahora. O sea, él decía que había encontrado una nueva ruta de ir, no solamente la ruta para ir por África, es justamente por el otro lado. Algunas de sus teorías que lo llevaron a embarcarse en la aventura, una aventura porque era directamente salir a ver qué, después pudieron ser conocidas por él gracias a las lecturas que él había hecho en la Torá. Vamos a ver qué fue lo que dónde estudió Colón para saber que el mundo era redondo, de dónde lo sacó, cómo se embarcó en esa aventura, y de otros libros sagrados en la que hace mención, en el Zohar, vamos a ver ahora, que hace mención de la redondez del planeta, que el planeta es redondo. En verdad es cierto que el mundo especula que si Colón era judío, hasta hoy en día todavía hay libros y libros de historiadores y la mayoría hoy en día ya están diciendo que Colón sí era judío, pero muchos dicen, los italianos dicen que no, que Colón era genovés. Nunca hablaba italiano, pero dicen que era genovés. Los españoles dicen que no, nació en Zaragoza y era español. Cada uno le dice, pero muchos historiadores hoy en día españoles llegaron a la conclusión de que en verdad no era ni genovés ni español, sino era yehudí, y vamos a ver un poco de eso. En verdad, era un yehudí que trataba, así como miles de perseguidos por la iglesia, de escaparse de España y de las garras y de los tormentos de la Inquisición. Este era Colón. Lo que sí está comprobado, de que muchos de los correligionarios, los que abordaron las naves a un rumbo desconocido, los que pensaban que eran las Indias, sí eran muchos de los judíos que sacaban de las cárceles y se iban a convertir, porque estaba prohibido ir a esa expedición siendo judío, entonces se convertían y podían ya subir a la expedición. Y vamos a entrar un poquito en el tema. Todos aprendimos en nuestros primeros años de la escuela la historia del famoso descubridor Colón, y siempre cada uno nos contaron la historia, los profesores, la historia de Colón, quién era. Me imagino que nunca les habrán dicho de que Colón, ningún profesor de historia les habrá dicho que el Colón era un yehudí. Aprendimos que fue genovés, que había nacido en Italia y que descubrió América financiado por los reyes de España, también fue una mentira, vamos a ver, y que le habían dado los presos, le dijeron, bueno, tómate tu tripulación, te damos a los presos. Le sacaron todos los presos de las cárceles y se los dieron. Pero ahora veremos que hay mucho más detrás de esta historia, de la historia de este almirante, ya que en verdad toda su vida tenía un trasfondo especial, algo increíble que siempre nos fue ocultado, y más cuando éramos niños. No es nueva la idea esta de que Colón era yehudí, ya que todo esto, muchos historiadores se metieron para aclarar su religión, su personalidad y su identidad, y llegaron hoy en día a decir que están completamente de acuerdo de que Colón tenía un origen hebreo. Y vamos a entrar un poco en el tema. En verdad, Cristóbal Colón no era genovés, sino que en verdad él pertenecía a una familia conversa. ¿Qué era la familia conversa? Conversa eran los que eran judíos que fueron obligados o ellos mismos se convirtieron, y eran los llamados marranos, que aceptaron la religión católica, pero después, amenazados de no hacerlo, los iban a matar, entonces ellos se quedan. Él venía de una de esas familias conversas. Pero de muchos cientos no muchos cientos, poquitos, ¿sí? De su papá. Era inmediato. Vamos a ver. Según varios historiadores, su verdadero nombre era Moshe Yonah, no era Colón. Según varios historiadores, su nombre verdadero era Moshe Yonah y era de descendencia de Leví, o sea, venía de la tribu de Leví.
Yoná quiere decir paloma. Colón, también en español antiguo, quiere decir paloma. Entonces, el verdadero nombre de él, según muchos historiadores, no era Cristóbal Colón, que era un nombre que se ponían los marranos para tratar de evadir un poco. Muchas veces se cambiaban el nombre, de repente Cristóforus Columbus o Cristóbal Colón o Colón o Colón, o sea, diferentes se iban cambiando el nombre. Vemos pues la razón por la cual Cristóbal Colón ocultó su verdadero origen. A nadie le hubiese gustado caer en las manos de las garras de la Inquisición, y menos si tenía la esperanza de presentarse ante los reyes para decirle que él quería descubrir una nueva ruta. Imagínense, viene un judío y ahora quiere ir, ¿a dónde? No, obvio, nunca lo van a dejar. ¿Qué diría la Iglesia, la Iglesia Católica de España, si un judío converso, como Cristóbal Colón, se presenta ante el Consejo Supremo a solicitar que le cubrieran los gastos para la expedición que iba a hacer? ¿Quién? Un judío viene a pedir gastos para la expedición. Obvio que no le van a dar. En lugar de ayudarlo y cubrirle todos esos gastos, lo hubiesen mandado a la cárcel o lo hubiesen mandado a la hoguera. Por eso Colón tuvo que ocultar su origen. El Tribunal de la Inquisición sentenció a mucha gente en España. Y muchos eran de apellido Colón, que murieron en la hoguera. En España, muchísimos Yehudim de apellido Colón mueren en la hoguera en España, apellido Colón, con M. O también Colón con el que aparentemente eran conversos, pero practicaban sus costumbres judías ocultamente. Muchos judíos catalanes fueron quemados vivos, encarcelados, encadenados, torturados. Y muchos en el Tribunal de Zaragoza y otros de la Inquisición. Colón, en verdad, él había nacido en Zaragoza, en España. Ahí, justamente en Zaragoza, vivió una familia, la familia de un rab, se llamaba Rab Aarón Colón, era un judío catalán, y allí mismo esa familia fueron condenados por el Tribunal de la Inquisición por observar los ritos judíos. Este Cristóbal Colón, que él era, como dijimos, de origen judío, tenía sus antepasados que habían llegado desde tiempos de Roma, cuando Titus destruye el Bet Hamikdash y se lleva esclavos a muchos Yehudí, más de 100.000 judíos, se los lleva al Imperio Romano, que no era solamente Roma, el Imperio Romano abarcaba prácticamente toda Europa, incluso también España. Y se llevan los judíos, y de ahí venía su ascendencia, desde directamente del tiempo del Bet Hamikdash, cuando destruyen y se los lleva a Titus como esclavos. Como dijimos, del Shevet Leví. Muchas veces los judíos se vieron frecuentemente, tenían que cambiar los nombres para que no los persigan. Varias veces tenían que decir un nombre, otras veces otro, siempre tenían que esconderse, transformar su apellido. ¿Y qué hubiese sucedido si Colón, en lugar de firmar Cristóbal Colón, hubiese firmado Moshe Yonah? Ya nosotros no sé si hubiéramos estado acá en América, no, pero quizás sí, pero no había manera de que le hubiesen permitido a Colón emprender ese viaje. Ahora, vamos a ver todo, ahora vamos a ver. Hubiese venido, en lugar de una expedición, una persecución, una muerte, por esas razones, este almirante de Castilla, el hombre que dio a España un mundo más grande que todo el continente europeo. O sea, nada más imagínense, España acaba de encontrar un continente más grande que toda Europa, no que España. O sea, se encontró de repente España con todo un continente. Este Yehudí de la tribu de Leví, que pertenecía a la tribu de Leví, fue el que encontró todo este nuevo continente. Pero en verdad, Cristóbal Colón jamás había olvidado ni su Torá, ni su origen, ni su lengua. Vamos a ver esto un poco ahora y entrar en detalle. Existen testimonios de que Cristóbal Colón hablaba y escribía muy bien el idioma griego, el griego antiguo. También existen testimonios que Colón conocía y hablaba también el árabe. Sin embargo, aunque conocía un poco el idioma italiano, muchas veces cometía errores al hablarlo. Y todavía los italianos siguen diciendo de que él era genovés. Si era genovés, tiene que hablar italiano. Pero él no hablaba italiano. Y es más, a veces una persona, cuando se enoja, pero fuerte, entonces sale, aunque hable otros idiomas, pero cuando insulta o cuando se enoja, sale el idioma original. No vas a pensar, a ver si lo digo en inglés.
Él, cuando se enojaba, nunca se enojaba en italiano. Siempre el idioma era el ladino. Él hablaba ladino, que era como el yiddish. El ladino era el idioma que hablaban los sefaradim. Cristóbal Colón siempre tuvo una ayuda eficaz de los judíos conversos. ¿Quién ayudaba a Cristóbal Colón? Justamente los que ayudaban eran los conversos, los que más lo ayudaban para hacer esta expedición. Eran los que tenían altos puestos en la corte de los reyes. Él se había ido a la ciudad de Córdoba para persuadir a los reyes y de insistirle para que lo dejen hacer esa expedición. Esta foto que les voy a mostrar no es una foto real, es un poco chiste. Si Colón era judío o no. ¿Sí? Bueno, nomás para que... Pero no es un cuadro real. Ok. Entonces, él se había ido a entrevistar con los reyes y les dijo que él estaba seguro que la tierra era redonda y que por lo tanto del otro lado del mar también había una tierra, que era llegar al otro lado del mar donde él quería para llevar la intención era llevar a los judíos a ese lado. Yo les voy a mostrar una imagen real de Cristóbal Colón y nada más ustedes díganme si parece o no un yehudí. Y este cuadro es una imagen real de Cristóbal Colón. ¿Ok? Nada más para que vean su imagen. Esta es una imagen real de él, para que vean si sí o no tiene cara de yehudí o no. Ok. Entonces, él es de sobreentender que él sabía todo esto, ya que como yehudí, Cristóbal Colón conocía la Torá y él se presenta ante los reyes de España a decirle que la tierra es redonda y que él sabe, pero nadie creía. Sí, había algunos que decían, incluso había algunos que dijeron que la tierra es redonda, después lo mandaron a matar, pero hasta ese momento no se sabía, no se tenía 100% la certeza, y él decía que él sabe que la tierra es redonda. ¿De dónde sabía Colón? Hay en el Naví Yeshayá, que acá lo ven, en el Perek 40, el Perek Mem, el Pasuk 22, dice el Pasuk lo siguiente: y el Rabí Yeshayá fue escrito en el primer Betamigdash. Estamos hablando al final del primer Betamigdash. Él decía que se iba a destruir. Y el Pasuk dice así: Ayoshev al Haaretz, el que está sentado sobre la redondez de la tierra, Beyoshevea Kahabim, y los habitantes parecen como langostas. Los habitantes de la tierra son como langostas. Así trae el Naví Yeshayá. Anoté Kadok Shamaim, el que se extiende como una cortina en los cielos y despliega como una tienda para morar. Dice el Pasuk: Ayoshev al Haaretz. Nada más vean lo que dice Rashi. Dice Rashi, ¿qué es Hu? Hu, Lashon Mejugá. ¿Qué es? Ugal, compás, velaz. Es como un compás. O sea, agarran un compás y hagan un círculo. Así es la tierra. Así lo dice Rashi en la Naví Yeshayá. Estamos hablando mucho antes de Colón, que lo dice clarísimo, que la tierra es redonda. Incluso, claro que sí, por eso digo, de acá estudió y él sabía. No solamente acá, vamos a decir otras cosas más. Hay otro pasuk que acá mismo también dice, que es Haaretz. Dice, acá explica también, Beagulota Shamaim. Nada más vean acá, les voy a mostrar. Esto explica el Eben Ezra. El Eben Ezra fue mucho antes que Colón. El Eben Ezra estamos hablando en el año 1000. Colón fue año 1492, 500 años después. El Eben Ezra dice: Ayoshev al-Hu, Migeserat ubemejogá beatam, el motivo, a Keli Aose. ¿Qué es el compás? Es un Keli Aose Huk. Un Keli es un objeto que uno lo pone y hace un círculo. Acaba sobre Beagol, que está redondeado. Dice que no hace falta decir que la tierra es cuadrada. No hace falta decir que Adabar Yadua, porque la cosa es sabida. Berreayot Gemurot, con demostraciones. Betam Ayoshev Kol Meloko la Ares Kebodó. Y Akadosh Baruj Hu es el que está sentado. Meloko la Ares Kebodó. La tierra es totalmente redonda. Así trae incluso también todos los ajamín que había estudiado Colón en su momento. Y él era lo que le decía a los reyes. Los reyes no querían. Incluso, como dijimos, varios de la corte de los reyes. Uno se llamaba Don Luis de Santangel. Él había financiado todo el viaje de Colón. Y Colón le enseñaba que la tierra era redonda. Incluso en Barcelona, en las Ramblas, hay toda una estatua muy grande de Colón. Y ahí está Colón parado al lado de Luis de Santangel, que era un yehudí convertido, que lo ven, esto justamente ahí de las Ramblas.
de Luis de Santangel en Barcelona, cómo él le había financiado justamente todo el viaje, este converso. Entonces, al leer esto vemos que los reyes de España estaban rodeados de Yehudim, estaban rodeados completamente de Yehudim, que eran los hombres de confianza. Entonces, él, cuando iba con los reyes y los reyes no aceptaron, él se fue Colón, y en ese momento viene Luis de Santangel con los reyes y le dice, ¿por qué dejaron ir? Si él, entonces la reina dijo, no, pues no tenemos dinero para financiar, no se preocupe, yo voy a financiar todo. Los reyes no hace falta que pongan nada. Fue Luis de Santangel con otros conversos y financiaron todo el viaje de Colón. También participó en la financiación Rabbi Isaac Abravanel, quien también era el moré, era el que le enseñaba todo esto a Colón. Él respondió que no era menester de empeñar las joyas de la reina, sino que ellos mismos iban a ver cómo de alguna manera se las rebuscaban para financiar todo el viaje. Él escribe, justamente cuando está saliendo, Colón escribe así: todavía no había aclarado el alba y las playas castellanas estaban cubiertas por más de 500.000 de hebreos. Él escribe 500.000, Rabbi Isaac Abravanel dice que eran 300.000. Hombres, mujeres y niños, ancianos, con los ojos enrojecidos de llanto, contemplando la inmensidad del mar. Así escribe en su bitácora Colón. Y lo increíble es que vamos a ver unas cosas, y con esto quizás nos vamos a dar cuenta si Colón era o no Yehudí. Tenemos 20 puntos que les quiero mostrar para que veamos de todas las cosas que hacía Colón, y con esto se van a dar cuenta si era o no. Casi 800 personas, la mayoría Yehudí. Es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, obvio, no se podía llevar a 500.000. Él lo que quería era encontrar, ¿cuál era la intención? Encontrar un lugar donde los Yehudim puedan habitar, porque él había leído que habían 10 tribus perdidas que se las habían llevado hacia Asia, hacia China, y él quería encontrar dónde estaba ese reino para llevar a los Yehudim y que puedan tener un lugar, un reino donde vivan los mismos Yehudim. Él quería llegar a las Indias, incluso en su bitácora también dice que iba a llegar a donde están Gog y Magog, él lo dice clarísimo, y quería llegar hasta ese lugar y luego otra vez levantar Jerusalén, y ahora vamos a ver, nada más vean estos puntos que él escribe, son puntos que él escribe y está todo comprobado, no son, o sea, cosas de todos escritos que él tiene. El primero, nada más vean esto, ahora van a ver todo, después pregunten porque ahora se contestan todas sus preguntas. El primero, son 20, es el hecho de que su hermano, el hermano de Cristóbal Colón, fue quemado en efigie. ¿Qué es en efigie? Después que murió lo encontraron como judío, entonces como ya estaba enterrado, levantan hacen como de cartón a una persona y lo queman, y ponen el nombre porque ya había muerto. Entonces lo queman aún después de muerto. ¿A quién? El hermano de Colón fue quemado en efigie porque se escapó de la Inquisición cuando lo estaban por quemar en la hoguera en 1492 por judaizante. ¿Quién era? Hermano de Colón. Otro hecho es que cuando en una nota escrita a su hijo Diego, le dice: ante la gente compórtate como manda la ley canónica, pero entre nosotros tenemos que conservar nuestras costumbres. ¿Cuál costumbres? No especifica, pero así escribe Colón. Otra de las cosas, en sus escritos, Colón increíblemente utiliza muchas veces expresiones talmúdicas. Al referirse al año 1481, y él los pone como año 5241 de la creación del mundo. Así escribe Colón, y está en los archivos de Sevilla sus escritos. En sus cartas, Colón, a pesar de elogiar a los reyes católicos, tenía que elogiarlos, de Isabel y Fernando, por los esfuerzos por expandir el cristianismo, no menciona ni una vez en su diario la expulsión de los judíos de España decretada por los reyes católicos. Tenía que haber dicho: hicieron bien los reyes, los felicito por expulsarlos, porque él estaba enviado por los reyes. Nunca escribe eso. En su diario tampoco aparece ninguna mención o cita del Nuevo Testamento, mientras que sí escribió algunas citas escritos del Antiguo Testamento. O sea, nunca menciona nada del Nuevo Testamento. Otra de las cosas, en la carta que le envía a la nodriza del príncipe Juan, o sea, a la nana del príncipe Juan, que era el hijo de la reina, Colón escribió:
no soy el primer almirante en mi familia. Después de todo, David, un rey muy sabio, pasó de ser pastor a rey de Jerusalén. Y yo soy siervo del mismo Señor que elevó a David a ese estado. No dice a qué Señor se refiere, pero él se puede interpretar al otro Señor o se puede interpretar a Kadosh Baruj Hu. Colón tenía una estrecha relación con los conversos Gabriel Sánchez y Luis de Santangel, quienes fueron los que financiaron el viaje. También Colón era muy amigo del Rab Dor Yitzhak Rabanel, quien era el tesorero de la corona. Su padre era tejedor. ¿Qué tiene que ver si era tejedor? Era uno de los pocos oficios que le estaban permitidos a los judíos de España. Casi no había oficios, a menos que se convirtieran. Pero a los judíos de España solamente les daban muy pocos, vender ropa usada, ser tejedor o prestar dinero. La expedición de Colón partió del puerto de Palos el día 3 de agosto, a pesar de que toda la tripulación ya estaba a bordo 1 o 2 días antes. Desde el 31 de julio, lo que dije antes, ya estaban todos arriba. Y ya había vencido el plazo que les dieron los reyes. Él ordenó a la tripulación que subieran a las naves antes de las 11 de la noche del 1 de agosto. O sea, todos, porque se vencía el plazo, 1 hora más, ningún judío podía quedar. Y él obligó a todos que suban. El día 2 de agosto tenía que partir. ¿Qué día era ese? Tisha B'Av. Colón no quiso partir ese día con los más de 700 tripulantes que se encontraron a bordo, porque no es bueno salir un día de Tisha B'Av de viaje, y más a un lugar desconocido. Los 5 puestos más importantes en las carabelas eran ocupados por judíos conversos. Luis de Torres era el traductor, él sabía hablar hebreo, arameo, árabe, español. Él fue el primero que pisa América. Luis de Torres fue muy famoso. Y la primera palabra, entendiendo que eran judíos, cuando los vieron a los indios, pensaron que ya llegaron a las Indias y eran los judíos de los 10 Shevatim perdidos. La primera palabra que él expresa es Shalom Alechem. Y los indios no saben ni de qué está hablando. Y luego les empieza a hablar en griego, en latín, en árabe, y se dieron cuenta que no entendían ninguno de los idiomas. Este Cristóbal Colón, que dijimos, Luis de Torres se bautizó antes de subir al barco, no podían subir. Y su verdadero nombre en verdad era Yosef Aleví. Él era hijo de un sofer. Otro se llama Rodrigo Sánchez de Segovia, quien viajaba en la carabela en la Santa María, era el superintendente. El maestre Bernal de Valencia había sido acusado por la Inquisición, luego se escapó. Rodrigo de Triana, que también iba en el barco, fue el primero que gritó ese famoso tierra a la vista. ¿Quién fue? Rodrigo de Triana. Él era un yudí que venía también de Sevilla. Juan Sánchez, uno de los 39 hombres que se quedaron en América. Vamos a ver qué pasaron luego con esos 30. Cuando Colón se regresa, 39 Yehudim se quedaron viviendo en... tenía que regresar en una expedición. 4 veces fue y volvió Colón. Vamos a ver más. Este era Luis de Torres, Yosef Aleví. Este es Rodrigo de Triana, que hay una estatua de él gritando tierra a la vista. El 19 de mayo de 1506 Colón firmó su testamento. Vean qué dice su testamento, en el cual incluía 5 cláusulas. Una de ellas era que entreguen 1/10 parte de sus ingresos a los pobres y a las niñas y niños pobres. O sea, el maaser. Él en su testamento dice que de todo su dinero entreguen su maaser. De acuerdo a lo que se analizó en sus escritos, en sus diarios y documentos, tanto lo escrito como lo hablado, el principal idioma de Colón era el ladino, el mismo idioma que se hablaba en las juderías de Hispania. No era ni el genovés ni el español. El principal idioma era el ladino. Cuando Colón se enojaba, gritaba en castellano antiguo o ladino y no en italiano. En la parte superior izquierda de todas las cartas que Colón enviaba a su hijo Diego, aparecen manuscritas una Bet y una G. Besrat Hashem. Mientras que la única carta que le manda Colón a la reina omite esos símbolos. Esta es una carta que manda Colón a su hijo. Nada más vean acá. Obvio, no lo va a poner abiertamente, pero en la parte pone acá. En todas las cartas que Colón manda a su hijo, pone una Bet y una G. Nadie sabe por qué. El mismo apellido del almirante Colón es un apellido de origen judío. Encontramos en Italia un rab muy importante, se llama el Maharik, Rab Yosef Colón. Este es el libro de Shelot Shuvot, Maharam Rab Yosef Colón. Era pariente de él, acá lo pueden ver, de Rabbeno Yosef Colón. Era un rab muy, muy importante que venía también de ese lugar. Como la característica más de Colón, como dijimos. Los nombres bíblicos que Colón fue poniendo a los lugares cuando descubría. Llegó a la isla Isabela y le puso la ensenada de Abraham.
Cuando llega a una isla, todas las islas del Caribe, se llama la isla Santa María la Antigua, le pone la punta de Isaac. En la isla de Guadalupe, el Cabo Salomón. En Jamaica le pone la caleta de David, el monte Sinai en la isla Granada. Cuando llega a Bahamas, se dieron cuenta que ahí no había gente, no había indios, había puros animales, puras behemoth. Por eso le pone Bahamas, que viene de behemoth. También le pone, y así fueron poniendo todos los nombres a cada isla. Fue algo impresionante. Nada más esto cuando ya llegan. El motivo del viaje de Colón no llevó, ¿por qué no llevó? No permitió ni un sacerdote que suba a sus carabelas. ¿Por qué no? Si justamente iban a convertir a la gente, él no acepta. Era una misión conquistadora, evangelizadora, y no aceptó. Cuando llegó a Guananaí, se llama República Dominicana, ahí llegó. En la biblioteca de Colón, hoy en día, que se conserva la biblioteca, se encuentran los libros sobre el judaísmo. La guerra de los judíos de Flavio Josefo, también se encuentra una obra que él conservaba del rabino Shemuel ibn Abbas y del Jajam Abraham ibn Ezra. Esos son los libros que encontraron en la biblioteca de Colón. En sus cartas nunca emplea la palabra Yeshu. Siempre habla el Señor. Entiendan como entiendan. Porque el Señor me dijo, porque el Señor. Pero nunca menciona la palabra Yeshu. Este era uno de los rabinos de Rabbi Isaac Abravanel. Este fue Abraham Zacuto el que le dio las cartas de navegación. Y les quiero mostrar, este es el Ralbag. Ralbag era Rabbi Levi Ben Gershon, que fue el que le enseñó todas las cartas también, la manera de navegar y todo, era un rabino muy importante. Esta era una carta también que le manda Colón a sus hijos. 8 cartas le manda Colón a sus hijos, todas tienen el Besat Hashem. Una sola carta le manda a la reina. Nada más vean esto y con esto acabo. Besat Hashem arriba, y acá algo que no se entendía que es. Firma S-A-S, X, M-Y, y acá el almirante. Esta era la firma de Colón. Esta es la carta que le manda a su hijo, que tiene la Bet G, y abajo la firma, otra vez igual, S-S-A, X, M-Y, el almirante. Y esta es una carta que le manda a la reina. No hay ni siquiera un Maguen David, solamente le pone una cruz. Y abajo no firma S-S-A. ¿Por qué? Vean la diferencia con las cartas. Todas las cartas que le manda a su hijo, pone esto y abajo pone esta firma. La carta que le manda a la reina, no hay ni Besat Hashem, nada más pone una cruz y no pone la firma abajo. Vean, esta es la carta que le manda a la reina. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué le manda a los reyes así? Después de muchos años se supo que esta era la firma de Colón que le mandaba, como dijimos antes, ¿no? Estaba un poco más grande, que era la firma de Colón. ¿Qué es esto? Los investigadores llegaron a la conclusión, después de muchos años, esto quiere decir Shaddai, que es el nombre de Hashem. Shaddai, Amonai, Shaddai. X es Gesed. Antes en el español antiguo no existía la letra J, se escribía con X. Gesed Malé Hashem, o Hashem Malé Gesed. Y esto es lo que él escribía a su hijo. Hashem es lleno de Gesed, lleno de bondad. Hashem es Vayabor, Amonai, Amonai, el Panaba Ikra, Amonai, Amonai, el Rahum Behanum. Exactamente lo escribe el Vayabor. Hashem, Hashem. Gesed, Hashem, Malé Gesed. Esto es lo que escribía a su hijo. Cuando le manda a la reina, no le manda nada. Al hijo sí. Al hijo le pone estas son las firmas. Se conservan todas estas cartas. ¿Se ve diferente la letra? La letra, hay varias, hay 8 cartas de Colón. Se ve incluso un poco diferente, ¿sí? Y esta es la carta que le manda Colón a la reina. No, es un español antiguo, y así la firma, y esta es la firma de Colón. Esto nada más es, vamos a seguir Besat Hashem, de dónde sabía luego Colón, cómo supo que la tierra era redonda. Si antes siempre, hasta esa época, según la historia griega, se conocía que la tierra estaba montada en 4 elefantes, y cuando venían los terremotos era porque uno de los elefantes se movía.
Así decían, pero Colón viene y dice que no. ¿De dónde supo cómo está escrito todo en el Zohar que la tierra es redonda? Gracias, no, al contrario, gracias.